Aquí analizamos tendencias, descubrimos oportunidades y te damos las herramientas para invertir de manera informada y estratégica. Aprende sobre el negocio de bienes raíces. Giancarlo González Ascar, Radio Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. Otro episodio del Urbital Podcast en Radio Isla. Yo soy Giancarlo González, me acompaña Fernando Rodríguez. Buenas tardes. Y aquí estamos hablando sobre inversiones, propiedades, urbanismo, todo lo que tiene que ver relacionado a bienes raíces. Recuerda que pueden descargar la aplicación, el Urbital App, para conocer sobre los precios de propiedades, transacciones, cómo está el mercado comportándose. El Urbital App lo pueden descargar desde el App Store y Play Store. Y pueden escuchar este podcast tanto en YouTube, Spotify, Apple Podcast o en radioisla.tv. Hoy me acompaña Edgar Gómez Cintrón, director ejecutivo de la Liga de Ciudades. ¿Cómo estás? Saludos, ¿cómo estás, Giancarlo? Y director de operaciones. Director de operaciones de la Liga de Ciudades. Y Ricardo Rodríguez, empresario inmobiliario e inversionista en el mercado de bienes raíces. ¿Cómo estás, Ricardo? Todo muy bien, gracias por tenerme aquí. Vamos a tocar dos temas interesantes, uno atado al tema de los cascos urbanos, que vi un reportaje en El Vocero donde apareciste y quiero conversar un poco sobre eso, y también con Ricardo sobre unas inversiones que han realizado en apartamentos de vivienda asequible y implicaciones que pueden ocurrir con decisiones que se están tomando que pueden quizás eliminar ese tipo de inventario porque no sería más costo efectivo. Así que con eso arrancamos. Edgar, primero que nada, ¿qué es la Liga de Ciudades? Que yo me enteré cuando lo leí por primera vez. Cuando viste el reportaje, bueno, primero, gracias por la invitación de tenernos aquí en este espacio. Había visto algunos de los reportajes, específicamente cuando han hablado con el Centro para la Reconstrucción del Hábitat. Luis Gallardo, con saludos. Luis Gallardo y Alicia, que son unos grandes colaboradores que tenemos. Y la Liga de Ciudades es una organización sin fines de lucro que trabaja para dos cosas muy específicas. ¿Cómo fortalecemos los ecosistemas municipales? Porque entendemos que la vida se vive en la ciudad. O sea, la vida no... pueden haber políticas públicas a nivel nacional, pero la vida diaria, el día a día, se vive en las ciudades, en los pueblos, en los municipios. Y el segundo, cómo fortalecemos a los gobiernos locales para que, en vez de ser un obstáculo como se plantea en procesos de desarrollo económico o desarrollo social, se conviertan en los facilitadores y en los líderes de esas transformaciones importantísimas. Porque, o sea, que ustedes apoyan la descentralización del gobierno hacia darle más autoridad a los municipios. Desde un inicio. Entendemos que ese es el nivel y va atado a ese tema que se habló en el reportaje, que nuestro planteamiento es que deben ser los gobiernos locales y los municipios los líderes en cómo se repiensa esos centros urbanos, las ciudades. Porque no es lo mismo el centro urbano de San Juan o del de Bayamón que el de Las Marías o el de Florida. Definitivo. O sea, son realidades completamente diferentes. Así que desde la Liga de Ciudades, como organización sin fines de lucro, queremos ser esos top partners, esos acompañantes para buscar espacios de innovación y transformación para los municipios. Ok. ¿Qué servicios promueven con los municipios? Nosotros tenemos tres áreas de trabajo esenciales. Una es la investigación. Uno de los grandes retos que tenemos es que los municipios, he trabajado en los gobiernos locales de muchos de ellos, no hay suficientes datos. Definitivo. A veces ese reto está en un papel. En un papel. El reto de los datos está en todos lados. Exacto. Sí, o en distintas fuentes. Sí, oye, yo recuerdo estar en un municipio y decir, mira, tenemos este mapa en PDF, y me dice, no, la versión que tenemos es del 80 y está en papel. Y yo, ok, pues tenemos que empezar por un área, ¿verdad? ¿Cómo entonces podemos hacer research que apoye a los gobiernos locales a poder replantearse, pero también a las otras organizaciones y actores que están en la ciudad? Porque hablamos de este ecosistema municipal, que son las empresas, que son las universidades, que son la persona que vive, las iglesias y las personas que viven a diario. ¿Cómo podemos ayudarle a tener datos para que puedan hacer sus respectivos proyectos, ¿verdad? Un empresario que tiene buenos datos sobre su ciudad puede hacer una mejor estrategia. Definitivo. ¿Verdad? Así que esa es una de nuestras áreas directas. La segunda área son nuestros programas específicos. Nosotros tenemos programas para los municipios. El programa principal que tenemos es el Laboratorio de Innovación Municipal. Durante los pasados 2 años escogimos a 5 municipios y trabajamos con ellos 3 metodologías muy puntuales. Uno, un assessment, un análisis, que usualmente vemos a los municipios se le hace un análisis solamente financiero. Ese es un elemento, pero un municipio no es una empresa puntual, completamente. Su output o su ingreso, su ganancia no solamente se mide en dinero, se mide en calidad de vida. Y en los servicios que pueda proveer. ¿Con qué municipios que están trabajando esto? Esto lo estamos trabajando con los municipios de Hormigueros, Aguada,
Barceloneta, Florida y Gurabo. Ok. Son los 5 municipios que iniciaron ese laboratorio de innovación municipal. ¿Diversidad de colores? Sí, Rojo. 100% diversidad de colores, 3 del Partido Popular, 2 del Partido Ok. Nuevo Progresista, un poco en representación. Aleatorio. No, y en representación de la distribución municipal, pero un elemento que queríamos y le llamamos laboratorio porque es eso, es para experimentar. Tenemos un alcalde como el alcalde de Hormiguero que lleva desde el 2000, 26 años, y tenemos como un alcalde como el de Aguada, que este es su segundo término, recién electo este segundo término. 2 mujeres, 3 hombres. Las 2 mujeres, interesantemente, su primer término, en el caso de Gurabo, era la que ahora es secretaria de Estado, pero cuando iniciamos el proyecto era con Rosa Cheli. Ambas mujeres que entraron al laboratorio no fueron electas a su primer término. Heredaron el municipio por una situación particular de la persona anterior y fueron las personas que asumieron el reto en medio de una crisis institucional de sus municipios. Y de ahí estuvieron, ambas mujeres llegaron a uno de los puntos más altos en favor electoral posteriormente y han estado más tiempo. Área costera, área del centro de la isla, municipios como el de Hormiguero, que es el municipio con la población más vieja de Puerto Rico. Literal, el 70%, si no me equivoco, de la población de Hormiguero se considera persona envejeciente. Así que tenemos una diversidad de municipios y lo que queremos ver, si estas herramientas las ponemos en diferentes sitios, cuáles son los resultados. Y si centramos a estos 5 municipios y los pasamos por estos procesos, ¿cuál es el resultado que nos va a dar? No lo sabemos todavía porque estamos implementando la última herramienta de eso este año, pero sí ha sido un proceso de gran crecimiento porque estamos mirando a los municipios y a los espacios como puntos de experimento, ¿verdad? Como elementos de experimento para ver cómo se van cambiando. Así que esos son los 5 municipios, ese es el laboratorio. Y las 3 herramientas puntuales es el avalúo, que mide a los municipios o toma una fotografía de los municipios en 10 elementos que nosotros identificamos, que van desde lo fiscal, pero hasta los servicios que dan y el liderato político que tienen, no político con P minúscula, sino cómo el alcalde o el gobierno se convierte en el defensor de su municipio, de la gente que vive ahí. Y el caso, por ejemplo, que tuvimos de Gurabo, donde la alcaldesa de Gurabo defendió a su municipio, incluso en contra de gente de su propio partido a nivel estatal, porque entendía que la situación que estaba pasando, una situación de contaminación con una de las plantas, le estaba afectando a sus residentes. Entonces, ¿cómo es en ese nivel local donde se pueda dar una defensa de los ciudadanos a un nivel más directo, más allá de líneas partidistas, ¿verdad? Así que ese es uno de los elementos de esos 5 pasos. El segundo, nosotros trabajamos con un plan de innovación. Ya vimos cómo te estás desempeñando en 10 renglones. Ahora vamos a hablar de cuál es el renglón más alto que tienes y cómo tú puedes ser modelo para otros municipios, pero también vamos a ver entonces cuál es el más bajito y cómo podemos ayudarte a identificar un plan de mejoramiento. Y de ahí estuvimos hace básicamente unos meses trabajando con los estudios de caso. Identificamos y le creamos un estudio de caso de cuál es esa gran práctica. Y empezamos con el municipio y piloteamos la herramienta antes de entrar con el laboratorio, con el municipio de Toa Baja. Y ahora, este próximo mes, salen los estudios de caso del municipio de Aguada, que está trabajando un proyecto fiscal extraordinario, el de Hormiguero, que de hecho sería interesante venir a este espacio a hablarlo, porque van a hablar de los bancos de tierra. Y cómo es el primer municipio que ya tiene su banco de tierra operando. Estuvimos hablando con el Banco de Tierra con pues ese estudio de caso lo documentamos y estamos documentando ese modelo, ¿no? Y el caso de Florida, como un municipio, el municipio más joven de Puerto Rico, no teniendo necesariamente los recursos fiscales para dar los servicios, busca entre la empresa privada y las ONG cómo alinea esos recursos. Y la última herramienta dentro de ese laboratorio es la constructora. Y es que le decimos al municipio o al gobierno local, ¿sabes qué? Tú no puedes trabajar esto solo. El tiempo de que tú eras el pequeño rey de este territorio, el cacique de este territorio y tomabas todas las decisiones, se acabó. Hay que trabajar con las comunidades y con los diferentes elementos que están ahí, los empresarios, los empresarios, las comunidades y simplemente los ciudadanos, ¿verdad? Pues queremos presentarte una propuesta de cómo trabajar eso. No es la única, pero la constructora lo que les enseña es tú como gobierno local te puedes sentar a la mesa con los diferentes sectores que tienen un problema
identificar y cómo tú puedes, a través de la metodología que nosotros le proponemos, dejar claro cuál es el problema. No el problema que la gente cree que tiene, no el problema que tú crees que ellos tienen, sino el problema raíz que está generando esa incomodidad. Cómo identificamos y cómo trabajamos una solución entre todos los actores de esa mesa y al finalmente cómo la llevamos a cabo buscando los fondos necesarios. Y ahí entramos en temas de proponer blended financing. O sea, puede ser una aportación inicial del municipio y con una solución desde también en colaboración con la empresa privada y o comunitaria, ¿verdad? Esto va a depender de cuál es el problema que se identifique. Pero esos 3 pasos son los que componen el laboratorio de innovación municipal y son parte de lo que lo que estamos trabajando con estos municipios. Ustedes recientemente estuviste en las noticias con respecto a la decisión que se tomó de la disolución de la Corporación para la Rehabilitación de los Centros Urbanos, que fue creada por ley en el 2004 por la entonces gobernadora Sila Calderón. ¿Y qué pasó con esto? ¿Qué era esto y qué impacto tiene la disolución? Es muy interesante porque cuando la compañera periodista llama a hacernos la entrevista, nosotros, y yo hablo en completa transparencia siempre, dijimos, danos una oportunidad porque no sabemos de qué estás hablando. Danos un break. Okay. Y entonces entramos a hacer un research y el due diligence de qué es esto. Y ahí es que nos dimos cuenta que es que esta corporación básicamente no estaba operando. Nunca operó. Nunca existió. Se hizo como una herramienta porque la administración en ese momento entendía que era importante. Es que en verdad, si vemos el gobierno de Puerto Rico, cuántas corporaciones públicas, cuántas agencias tenemos, en verdad es que probablemente uno de cientos de ejemplos que tenemos como ese. Exacto. Sí. Y ese fue básicamente cuando hicimos el research, fue como que, había una intención de priorizar y trabajar el tema de los centros urbanos desde el gobierno central, pero de ahí hubo cambio de administración y no prosperó, no se le dio ni fondos, ni estructura, nada. Estaba en ley, no operó. De hecho, no pudimos entrar a ver si realmente tuvo presupuesto útil. Creo que tenía una asignación, pero no había ni una ejecución. Pero si en el caso, ustedes proponen, ¿verdad?, que los municipios deben liderar la revitalización urbana, ¿qué a tu entender serían los cambios estructurales que hacen falta para que realmente se pueda ejercer ese liderato? Dar buen contexto de esta respuesta, porque, y lo hablábamos al principio, en cada uno de los municipios ese cambio va a lucir diferente. Sí creo que un elemento clave, y lo han hablado los diferentes compañeros que han estado en la misma entrevista, es uso mixto del espacio. Esto de repensar el centro urbano y convertirlo todo en vivienda no es real. Convertirlo todo en comercio no es real. O sea, las ciudades, el espacio para vivirse, y si tú quieres comercio, tiene que haber gente que te consuma el producto, ¿verdad? Así que un poco ese es el elemento clave. Número 2, tiene que haber asistencia técnica a los gobiernos locales para que puedan crear un buen framework, un buen marco teórico sobre el que hacer esta transformación. Y es uno de los grandes problemas que tenemos. Y eso es lo que ustedes están trabajando con los municipios. Correcto. El detalle es que en Puerto Rico hay un espacio sobreplanificado hasta cierto punto, y fue una de las cosas que identificamos en el assessment que hicimos en estos 5 municipios. Tienen diferentes planes que no se hablan entre ellos. Tienes el plan de desarrollo urbano, o tienes el mitigation plan, o tienes el plan de emergencia. Estos planes no se hablan entre ellos porque son planes que se hacen exclusivamente para cumplir con una ley. Este es uno de los segundos elementos. Tiene que haber una planificación intencional. De hecho, es uno de los elementos que nosotros analizamos en este assessment. Cómo tú, en lugar de simplemente hacer un papel para cumplir con un ejercicio, puedes sentarte y pensar tu ciudad, tu espacio. Y en efecto ejecutarlo. Y es correcto. ¿Qué pasa? Esto va atado muy directamente de que debe haber una profesionalización mayor de los municipios. Y hay unos municipios que han hecho un trabajo extraordinario en ese sentido. Contratan profesionales, le dan una buena remuneración a sus empleados, y por eso pueden hacer proyectos que realmente transforman el espacio. No es la realidad en todos, porque también hay un elemento de que hay
una escasez. Una realidad fiscal. Ajá, hay una realidad fiscal y una escasez fiscal a los municipios que nuestro planteamiento es que es por diseño, ¿verdad? Porque si se miran... ¿En qué sentido? Sí, específicamente, y recuerdo que estábamos hablando justo antes de la Junta de Control Fiscal, hay por diseño se ha elegido el recorte a los municipios frente al gobierno central. 100%. Sí, nuestro planteamiento es que debe ser a la inversa. Al revés, Sí, claro. el gobierno, la Junta de Control Fiscal supone que estuviese aquí para recortar gasto, pero el gobierno central sigue aumentando su presupuesto. Eso a mí no me hace sentido. Que ustedes llegaron a demandar a la Junta Nosotros llegamos a en demandar... el 2021 precisamente sobre un cobro. Elabora ahí un momento. Sí, sí. Oye, qué bueno que nos trae ese planteamiento porque este año se cumplen 5 años de ese ejercicio, ¿verdad? Fue en el 2021. Nosotros demandamos en base a la Ley 29. La Ley 29 es un poquito denso y técnico, pero la Ley 29 fue una ley que hizo el entonces gobernador Ricardo Rosselló para que los municipios no tuvieran que pagar ni a CES, que es actualmente el plan de salud. Los municipios pagan una porción de la tarjeta de salud. Y el segundo, el PayGo. El PayGo es... Los municipios están pagando por segunda vez el retiro. Recordemos esto. Los municipios pagaron el retiro de sus empleados. La administración de retiro se va a quiebra y pierde ese dinero. Así que para que los empleados retirados de sus municipios no se quedaran sin pensión, los municipios están pagando ahora la pensión por segunda vez de los empleados retirados. Que parece una locura. Así que en el año 2029, en el año 2018, el gobernador Ricardo Rosselló dice, mira, les vamos a quitar el fondo de equiparación, que era un fondo que recibían los municipios, y como muy bien dice su nombre, es un fondo que equiparaba lo que una persona, nosotros con nuestros diferentes taxes, el IVU y demás, lo paga. Si yo pago IVU en San Juan, pero vivo en Caguas, San Juan se queda con el dinero mío, pero el gasto yo lo hago en Caguas. O sea, el municipio de Caguas es el que gasta en rescate, en mantenimiento de la carretera. Pues el fondo de equiparación era, ¿sabes qué? Vamos a equiparar a los municipios pequeños, dándole un poco de lo que se recoge en términos generales en los municipios grandes, devolvérselo a los pequeños para que puedan operar. Se elimina el fondo de equiparación. En ese momento Ricardo Rosselló dice, no vamos no tienen que pagar ni a CES ni PayGo porque le estoy quitando este dinero y estas son responsabilidades del Estado. Tanto el plan de salud como el retiro son responsabilidades del Estado o por falla del Estado, pues les eliminó eso. La Junta de Control Fiscal en ese momento determina que esa ley era inválida y que los municipios que no habían pagado por 6 meses mientras la ley estuvo en efecto tenían que pagar ese dinero. Nuestra demanda se basaba en que los municipios operaron de acuerdo a la ley mientras la ley estuvo en funciones. Un municipio no puede decir yo voy a desobedecer la ley porque yo entiendo que la ley van a dejarla sin efecto en 6 meses. O sea, el municipio tiene que operar acorde a la ley. Así que la Junta de Control Fiscal dijo que esa ley era inválida y que era y se asumió que era hacia atrás, que era en retrospectiva. Retroactivo. El detalle es que la jueza Swain no puso en su determinación que era retroactiva. Lo dejó abierto. Y en esto se establecía nuestra argumentación, ¿verdad? Que decíamos, los municipios operaron de acuerdo a la ley. ¿Por qué tú los estás castigando si ellos operaron de acuerdo a la ley? A que te toca pagar de aquí en adelante, pues les toca pagar de aquí en adelante. Pero no nos parece justo que los estés castigando y cobrándole. Nuestra demanda incluía a la Junta de Control Fiscal, pero también incluía a CES, al CRIM y a la Administración de Retiro. Sí. ¿Por qué mete los municipios? Sí, pero es el que da los servicios. Y es el que retiene el dinero. Y tanto el CRIM como Hacienda no quisieron darle el dinero a los municipios, sino que le aguantaron ese dinero para el pago prospectivo posteriormente a CES y al Departamento de Salud. ¿Cuál fue el resultado final de la demanda? En el primer nivel perdimos. Fuimos y apelamos. En Boston también perdimos. Así que era algo que nosotros esperábamos, ¿verdad? Uno competir contra un monstruo. Pero una de las cosas que sí ganamos es que hubo una validación de que
nosotros como organización podíamos defender a los municipios en estas instancias. En ese momento, durante todo el proceso, se les prohibió a los municipios demandar. Los municipios no pudieron defenderse porque la ley establecía, y esto es sumamente interesante, o el tribunal estableció, que el Estado estaba en defensa de los municipios, cuando realmente fue el Estado el que dijo que no y el que los puso en esta situación, ¿verdad? Así que este detalle es sumamente importante y para nosotros fue trascendental este proceso y vamos a retomar este tema porque se cumplen 5 años y lo que ha ocurrido ha sido cada vez más detrimental para los municipios. Eso es interesante porque eso yo creo que los está obligando a replantearse las actividades y las obligaciones que los municipios están dispuestos o van a tener que asumir eventualmente. Sí, 100%. Y es una de las cosas que nosotros estamos claros y es un punto de conversación constante. Los municipios que tenemos hoy no son los municipios que teníamos hace 25 años y los que vamos a tener mañana no es para nada parecido a lo que está hoy. Es espacio y por eso el primer laboratorio que lanzamos es este laboratorio de innovación porque tenemos que repensarnos. Y es un trend que está ocurriendo a nivel internacional. El acercamiento inicial lo hacen los municipios o ustedes como organización. Depende. Nosotros como organización tenemos otra serie de servicios que son abiertas y para todos los municipios. Tenemos nuestra escuela, nuestro instituto de educación municipal que está abierto para todos los municipios, todas nuestras publicaciones. Así que nosotros no tenemos necesariamente una membresía, por ejemplo, de pago. Pero para estos proyectos específicos lo hacemos por invitación. Lo hacemos, la organización en sí misma es casi un laboratorio, ¿verdad? Lo que queremos es experimentar y ver cuál es el resultado que podemos tener. Así que para unos proyectos invitamos nosotros, para otros proyectos está abierto a todos los miembros. Ok. Inicialmente lo que han logrado evaluar, ¿cómo ha sido la dinámica? Si puedes compartir algo. Sí. Pues, es interesante. Lo primero fue el assessment. Nosotros, por nuestra metodología, hablamos con todo el mundo. No solamente con el alcalde, no solamente con el director. Vamos desde la persona un empleado de línea que está trabajando en obras públicas, que está trabajando en un museo o en el área deportiva. Hablamos con todos los empleados que entendemos que son esenciales en este proceso. Primera reacción es que todos nos dicen, es la primera vez que alguien nos pregunta a nosotros lo que nosotros pensamos del gobierno. Es la primera vez que nos preguntan sobre nuestro proceso administrativo y para nosotros eso es eye-opening, porque sabes que él es la persona que está el día a día. Tal vez no va a entender todo el proceso sistémico, pero tiene una opinión valiosísima de lo que se vive, ¿verdad? Así que ese es uno de los primeros ejercicios que identificamos. Lo segundo es que hay un orgullo grandísimo de los empleados municipales porque ellos, y esta fue una frase que nos dijo una de ellas, yo no estoy trabajando para un sueldo, yo estoy trabajando para mis vecinos, que es mi familia. Okay. Y este fue un caso muy específico, este fue en el municipio de Gurabo. Y decía, yo viví aquí en esta comunidad en Gurabo, salgo, estudié, trabajé en empresa privada por 10 años, estoy buscando regresar a vivir acá a Gurabo, y me dicen que hay un trabajo en el municipio, vengo y trabajo y ahora las señoras que me ayudaron a mí a criar, que me cuidaban en las tardes, que eran quienes me velaban y velaban a mis hermanos, ahora son las personas a las que yo les estoy sirviendo. Dando servicio. Yo no trabajo para un cheque, yo trabajo para mis vecinos y mi familia. Y ese es el switch que muchas veces perdemos de perspectiva porque generalizamos a un servidor público como... Ciertamente. Generalizamos a un servidor público como una patata o un de estos políticos. Y sí los hay. Eso no es como en todos lados. Bueno, hay y no hay. Pues claro, hay buenos y no buenos. Exactamente. Hay unos que tienen su propósito y otros que no. Esa muchacha con quien tú hablaste tiene un propósito bien claro, ¿ves? En su comunidad. Pero hay otros que tú vas a una oficina de gobierno y verdad que no sirven un propósito ya, con todo el respeto. O sea, no deberían de estar ahí. O no tienen ningún quality service. Ajá, no tienen interés. Y ese yo creo que es el segundo elemento que vimos ahí. O ocurre muchas veces que el trabajo de ellos lo hacen para cumplir con el propósito de lo que ellos entienden que es cumplir con la ley o las reglas al detrimento de el empresario o el negocio, y en vez de ayudar a crear valor, lo que hacen es entorpecer y hacérselo difícil a la gente. Ese es el peor empleado de gobierno que hay.
porque la gente no sabe el nivel de fuerza que puede tener un empleado de tercer nivel que ejerce una función errada y le hace la vida imposible a la gente de afuera por no querer contribuir. Ese para mí es el reto más grande. Y 100% de acuerdo. una pregunta. También hace poco, la Junta, para mí, es donde más en contra estoy actualmente de su gestión. Ellos vetaron el PC 359, que era un proyecto para otorgar créditos de rehabilitación de cascos urbanos, por creo que una cifra de 30 millones, que parece peanuts al lado de todo el valor que se puede crear con tu rehabilitar propiedades y que las pongas a tributar y que la gente esté ahí pagando. O sea, el otro lado es, pero muchísimo más potencial. Por 30 millones la vetaron. ¿Ustedes estuvieron envueltos en ese proyecto? ¿Han hecho algo al respecto de eso? ¿Van a demandar a la Junta para eso? Y quiero hacer un caveat. El gobierno de Puerto Rico está en su mejor situación financiera en la historia. O sea, tiene 12 mil millones en caja ahora mismo. Bueno, porque no están pagando la deuda. Pero... Bueno, pero ¿cuánto puede ser la deuda? Tú sabes, el punto es que nosotros tenemos superávit fiscal en los últimos años de casi 2 billones de dólares. Si ponle que la deuda fuese 1 billón, todavía estamos corriendo un superávit de 1 billón de dólares. El gobierno no está hecho para tener cientos de miles de millones en caja, está hecho para servir a sus ciudadanos. Y por 30 millones de dólares, por ejemplo, un ejemplo, teniendo 12 mil millones en caja y teniendo reservas de más, no toman estas decisiones. Yo no entiendo, en verdad, el propósito que tiene la Junta de Control Fiscal hoy en día, en verdad. No lo entiendo. Voy a reaccionar y contestar. Dale. 100% de acuerdo. Y yo creo que uno de los elementos de los que nosotros siempre hablamos es voluntad política. Y voluntad política implica tu querer hacer algo, sí. ¿verdad? Hace falta que se quiera hacer algo, ¿verdad? Y conecta específicamente con lo que hablabas de que en ocasiones hay unas personas, la palabra que se usa es tecnócrata, que lo que están buscando es fill the blanks, check the boxes, ¿verdad? Para y eso no es suficiente. Para el cheque aparecieron medio billón, pero para esto no hay 30 millones. Por eso es check y hace falta que uno haya una estrategia, y nosotros hablamos de intencionalidad porque es más allá de ser estratégico, es más allá de buscar una meta, es cómo desarrollar, cómo trabajamos para alcanzar lo que realmente queremos. No simplemente de la mejor forma, sino trabajar intencionalmente para algo. Así que eso es un poco en reacción y coincidir. Y no estuvimos envueltos en ese proyecto. No tenemos planeado todavía hacer otra demanda, pero es prueba de la no gestión del gobierno central en defender estos espacios de desarrollo económico que no necesariamente son espacios que ellos controlan. Porque ahí yo creo que está la magia o está el detalle. El gobierno central busca y solamente protege el dinero que va a hacer que ellos estén fiscalmente saludables como institución. No necesariamente como país. Y ese es uno de los grandes retos que yo creo que no vemos, es cómo separamos que el gobierno de Puerto Rico es una institución y tiene que al final del día cuadrar su chequera, pero también es la representación de nosotros como país, ¿verdad? Es la institución política. Que yo creo que de un tiempo para acá, esa conversación existía. Y de un tiempo para acá, no sé cuándo, francamente, dejó de plantearse en todos los círculos. Claro. Ahora, pero si los costos de rehabilitación son tan altos, ¿verdad? Que es por eso que hay tanta propiedad abandonada. ¿No son altos? Yo estoy un poquito en desacuerdo en un sentido. He escuchado muchísimos podcasts aquí gente debatiendo sobre cuán caro. Con Iván hemos hablado de los costos de arbitrio, por ejemplo, Exacto. un montón de diferentes costos. Esto es bien asimétrico, esto no es estandarizado, o sea, esto no es algo que, a menos que ustedes me estén hablando de construcción nueva de torres, de 200, o sea, 100 apartamentos que se hacen más o menos de modelo estándar, pues sí, hacerlo un casco urbano obviamente es mucho más caro construir verticalmente hoy en día en Puerto Rico que construir horizontal en un campo. 100%, y eso es por muchos factores, porque en Puerto Rico no ha habido construcción por los últimos 15 años, no hay cruz buenos de concreto, los vidrios son más altos, los impact fees más altos, que es ridículo que el gobierno de Puerto Rico no paga su propia infraestructura y el desarrollador la tiene que pagar para que el gobierno cobre por esos servicios. A mí me parece absurdo. Entonces, ¿piensas que sí son altos los costos de construcción? Algunas veces, pero por ejemplo, nosotros adquirimos un edificio de 17 apartamentos por $20,000 la puerta a más o menos
como $40 el pico cuadrado y me costó otros 40, ponle otros $50 el pico cuadrado en remodelación. Eso no es muy caro. Hoy en día tú construirle una casa te va a costar $150 el pico cuadrado. Y yo lo construí un casco urbano. Yo acabo de adquirir un edificio. Ah, ¿verdad? Que es viejo. Ok, perfecto. Pero lo adquirimos por, pues, $70 el pico cuadrado. ¿Este es el de Pentágono? Sí. Ok. Cuéntame de ese edificio. Bueno, nosotros recién adquirimos en octubre un edificio de uso mixto frente a la estación de tren urbano. Que eso es el tipo de proyecto que uno quisiera... Ojalá alrededor del tren urbano hubiera... En vez de un Popeyes con freestanding con parking, o en vez de una farmacia Claridad, freestanding con parking, 100%. Pésimo uso de suelo, deberían haber más edificios como este. Y es un crimen también que el gobierno le vendió el lote frente a la estación a una entidad privada, ¿sabes? Porque sí, cuando eso tenía un uso ahí perfecto y tenía... Debía haber estado dentro de un plan de uso de terreno alrededor de la estación. ¿Cuál es la situación con este edificio particularmente? Bueno, nosotros adquirimos este edificio y el edificio, nada, lleva operando su... Ese edificio originalmente era una oficina de acueducto de alcantarillado. En el primer piso. Sí, y después ellos construyeron vertical. Okay. Después lo adquirió un desarrollador en los 80 que lo convirtió a vivienda a través de un programa federal de incentivos contributivos. Y esos programas normalmente lo que hacen es que el gobierno federal le otorga unos créditos contributivos por el valor de la obra y el desarrollador tiene que tener por 25 años rentado a largo plazo esa propiedad a precios bien asequibles que determina el Departamento de Vivienda, y cuando se acaba el contrato pues el desarrollador hará lo que le da la gana con el edificio junto al que compró los créditos contributivos. Correcto. Ese edificio pasó de ser un edificio propiedad del Departamento de Vivienda a ser de los que eran los dueños antes, que yo le adquirí a quien yo le compré el edificio, y ellos decidieron quedarse con Plan 8 como en ese modelo económico con ese edificio. Ellos tenían abajo una escuela de programa Head Start que le pagaba renta abajo, y ese era el edificio, así como ellos lo operaban, tenían arriba todos fondos federales. Todo era fondos federales básicamente. Muy bien. Todito. Nosotros lo adquirimos. O sea, que era vivienda asequible para los efectos. Plan 8, ok. Sí. Y es un edificio sumamente bien construido. Los apartamentos son bien grandes. Es un edificio casi 50,000 pies cuadrados. O sea, es que es grande. Tiene 8 pisos. Tiene 43 estacionamientos. O sea, es que tiene muy buenas características. Los apartamentos más o menos en promedio, ¿cuántos baños y baños? Tenemos 36 de un cuarto y un baño y 14 de 2 cuartos y un baño. Y son apartamentos grandes. Los de un cuarto tienen 550 pies cuadrados. O sea, un parking por apartamento. No tanto, porque el área comercial no. Yo diría como mitad. Okay. O sea, que sería 0.5... First come, first serve. Al lado del tren. Al lado del tren. Y la mayoría de nuestros inquilinos no tienen carros. Son gente mayor. Hoy día, si tú quieres construir algo así, no puedes por los requisitos de los parking minimums. No, que eso es un problema grande que la gente no ve. Tú tienes que hacer primero el garaje para todos los carros para cumplir con esa regla, y no te dejan hacer edificios así. No, es muy difícil. Ahora, ¿cuál es el issue que enfrentas ahora? Bueno, nada, nosotros tenemos el edificio, nosotros lo compramos en octubre y, oye, como parte del due diligence, pues hay que saber cuánto tributa de CRIM, ¿verdad? Como parte de los gastos. El edificio está tasado del CRIM en 300 y pico de $1,000, ahora mismo no me recuerdo exactamente, pero... y pues ellos se supone que ese edificio tiene un valor tributable. O sea, tuviese un bill de $30,000 al año al assessment rate que está ahora mismo en el municipio de San Juan, pero ellos tienen una exención contributiva que ellos nos proveyeron la documentación. Estaba exento el edificio porque el edificio estaba exento bajo un programa que se le da exención a las propiedades que tienen alquileres de Plan 8, o sea, vivienda asequible para gente de pocos ingresos. Ese programa lo agruparon dentro de las excepciones de la ley 60. No. Porque ese ha sido el issue. Por ejemplo, yo vivo en el Viejo San Juan y allí hay exención de cascos históricos, y cuando hicieron la ley 60, que quisieron agrupar todas las exenciones, pues eso de repente se fue en ese programa y le toca al DEC ahora, y ha sido difícil para residentes del Viejo San Juan llenar el formulario, un sistema que no estaba temperado para tú llenar los datos de una propiedad. Antes era más fácil con el Instituto de Cultura y después de ahí ibas a Hacienda, punto, tenías 10 años, ahora es algo anual y hay que renovarlo anualmente con el DEC. En tu caso, ese no fue el issue. No, el issue en este caso de las exenciones para propiedades por Plan 8. ¿Quién administraba estas exenciones de propiedades para Plan 8? ¿Era a nivel municipal? Es a nivel municipal, correcto. Es a nivel del municipio de San Juan. Okay. Cada municipio hace sus exenciones. Okay. Y el detalle es que
En 2024 la legislatura pasó una ley que se llama la Ley 37 del 2024 que trató de poner todas estas exenciones en ley. Y el detalle de todas estas exenciones que los municipios administran es que son normalmente exenciones que son procedimientos estándares municipales, no son cosas que son leyes. No, exacto, son reglamentos, exactamente. Entonces, la Junta de Control Fiscal no se mete normalmente en ese tipo de cosas. Ellos se meten más cuando son cosas como, pues, que están codificadas como ley y eso, que son más permanentes, que la Junta lo ve como que, mira, esto es permanente, esto no puede ser a detrimento del plan fiscal a largo plazo, ¿no? Entonces, lo que pasó cuando hicieron la ley 37 es que trataron de codificar esta exención por plan 8 y la Junta se metió al ver esta exención y dice, espérate, esto está en ley ahora. So, la Junta le dijo al CRIM, no, tienes que parar de dar todas las exenciones. En todos los municipios. En todos. O sea, le dieron... O sea, las instrucciones del CRIM fueron bien claras. No pueden dar... Tienen que frizar todas las exenciones a propiedades que tengan por alquiler de plan 8. Claro, viéndolo como otro gasto adicional que tenían, quizás que no... Sí, ellos lo... Correcto. A mí... Esto a mí lo que me vuela la cabeza de cómo funciona la Junta de Control Fiscal. Por eso me parece que... Yo estoy sumamente en contra. A la palito. Yo estaría sumamente... estoy sumamente en contra de su existencia todavía. Para mí ya pasó el tiempo de usefulness de la Junta de Control Fiscal. Pero, por ejemplo, la Junta de Control Fiscal no ve esto como... ellos ven esto como si fuese un gasto cuando el gobierno nunca cobró impuestos por estas propiedades. Nunca. O sea, jamás. Estas propiedades nunca han pagado. Sí, pero me imagino que ellos es lo que están, digo... O sea, no es un gasto para el gobierno. Estoy siendo abogado del diablo, ¿verdad? Viendo cómo ellos van a poder reponer de alguna forma los ingresos que están... Bueno, pero ese es mi punto. No hay ingresos que reponer porque nunca han tenido esos ingresos. Pero es que los van a quitar en otros lados. Pero el impuesto al inventario, por ejemplo. Eliminar el impuesto al inventario. Pero es diferente porque el impuesto al inventario, los municipios sí están ingresando por concepto del impuesto de... Claro, sí, pero entonces hay una promesa si activas y eliminas el impuesto al inventario, No sé. Ni cerca. La Junta estaba diciendo que eran como $35 millones estas exenciones. En el municipio de San Juan solamente. No. O a nivel isla. A nivel isla. Mira, ahí están los 30 millones para ahí están los 30 millones para aprobar la ley de rehabilitación de los cascos urbanos. Es que estos son peanuts. Mi punto es, mira, por ejemplo, el caso de los municipios, si estamos hablando del impuesto al inventario, estamos hablando de 250, 300 millones de dólares al año. O sea, es otra liga, otro tema. La pregunta que esto me trae es la siguiente, y no sé si tú tengas este dato, lo podemos conseguir para otro episodio, pero ¿cuánto inventario hay en plan 8 que pudieran entonces sacarlo de plan 8? Porque este tipo de tributación que ahora te va a tocar te hace que los números quizás no den y tú de repente lo mueves a... O sea, ¿tú estás considerando ahora sacar este edificio de plan 8? Bueno, nosotros de todas maneras, yo soy bien transparente y nosotros de todas maneras, dado que el edificio está en una localización espectacular y tiene unas características bien buenas, o sea, tiene unos apartamentos bien cómodos, nuestro plan era poquito a poquito, o sea, mira, que si se nos va esta persona por X y razón, ya ella se muda... o ella tiene que ir a un asilo porque ya está muy mayor, pues íbamos remodelando los apartamentos y se convertían en privados. Pero ahora que pasó esto, nosotros ahora mismo tenemos un aumento de 30% de los costos. Mínimo del saque. Sí, del saque. O sea, mis costos aumentaron 30%, pues me llegó un bill de $30,000. O sea, en esta propiedad. Bajo circunstancias normales, obviamente, con la exención eso no hubiera ocurrido. No hubiese ocurrido, yo no tuviese $30,000 más en gastos. O sea, es que no hubiese... Pero ahora que tengo más gastos, pues digo, espérate, yo tengo que ver cómo recompenso estos gastos y cómo aumento $30,000 en ingresos la propiedad. Vamos a ver cómo hago y nos está yendo muy bien a través de renta privada. So, tendré que acelerar el rate a que voy sacándole producto a plan 8 y poniéndole en el mercado privado. Pero como eso pueden haber miles. Sí, muchas propiedades más. Ok. ¿Estás listo para poner en óptimas condiciones tu inversión y llevarla al mercado? En Master Paints te ofrecemos la línea de pintura Protec, certificada por los más altos estándares de MPI y los selladores de techo Master Flex, ideales para garantizar la durabilidad de tus proyectos. Con nuestros productos desarrollados en Puerto Rico podrás asegurar un proyecto de calidad, Ricky. Puedes sellar tu edificio con Master. Confía en los productos Master y garantízales a tus clientes durabilidad tanto en pintura como en el sellado de techos. Visítanos en nuestras tiendas alrededor de toda la isla o llámanos al 939-292-9172
para que coordines tu entrega al proyecto y comiences a recibir un servicio preferencial. 939-292-9172. Master, contigo en cada proyecto de principio a fin. Regresamos. No te retires, que Urbital regresa en breve. Cuando Puerto Rico busca respuestas, escucha análisis. Escucha la verdad. Escucha Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. La 41ª Caminata Panorámica 2026, arquitecto Gabriel Ferrer Amador, invita al público en general a participar del tramo H el sábado 21 de febrero de 2026 a las 9 de la mañana en la carretera 143, kilómetro 50.8, restaurante Ruta 143 Bar and Grill del barrio Ayales de Coamo, y del tramo I el domingo 22 de febrero a las 9 de la mañana en la carretera 143, kilómetro 39.6 en el restaurante Villa Oro en el Mirador de Villalba. Para más información puede llamar al 939-251-7414 o al 787-722-3658. Te invita Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico. Al momento de la noticia, Radio Isla 1320 está contigo, reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas y analizando la noticia primero. Nuestro compromiso es contigo y aquí no te vamos a fallar. Somos Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Todos los jueves a las 6 de la tarde sintoniza la Juntilla 50 y más, el programa oficial de AARP Puerto Rico, donde promovemos la innovación e integración social de los mayores y las otras generaciones como fuerza para transformar el futuro del país. Los jueves a las 6 de la tarde en la Juntilla 50 y más. Cuando el mundo se estremece con noticias impactantes, una voz lo cubre todo. Una voz que no conoce límites. Una voz que es sinónimo del poder. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Al momento de informar a la ciudadanía, la voz de nuestros periodistas y analistas se vuelven una voz canalizando la noticia, una voz luchando por el pueblo, una voz con el sentir de Puerto Rico. Somos Radio Isla 1320. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Encuéntranos en todas las plataformas sociales. Síguenos en Facebook. Obtén los detalles de las noticias al instante. Recibe las primeras imágenes y videos de la noticia en Instagram. Y compártenos tu opinión en Threads. Somos la conexión directa con la noticia. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Sé parte y comenta sobre la noticia en vivo. Búscanos en Facebook como Radio Isla TV y síguenos para que sin importar dónde estés, te enteres de la noticia primero con Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320, llevando el mejor contenido a todas partes. Nos escuchas por el 1460 AM en San Sebastián, 850 AM en Aguadilla, 1120 AM en Arecibo y por el 1240 AM en Humacao. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Los videos que le dan la vuelta a Puerto Rico y el mundo los encuentras siempre primero en la página de Radio Isla TV en Instagram. Siéntate a ver la noticia en primera fila con Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Las historias más completas, el análisis más profundo, los escuchas en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Sigue aprendiendo e invirtiendo. Esto es Urbital, con su moderador Giancarlo González. Sí. Estamos aquí hablando fuera del aire
Sobre lo último que estábamos conversando con Ricardo, estaba preguntando si esta exención era uniforme a través de todos los municipios o era solamente el municipio de San Juan. Sí, bueno, yo tengo entendido que sí, que es uniforme, que es a través de nivel isla, o sea, y a tu pregunta de que si yo creo que esto va a afectar el inventario de vivienda asequible, definitivamente lo va a hacer, o sea... Sin duda, de acuerdo. Estamos en un mercado donde no tenemos oferta de vivienda y hay muchos canales, ¿sabes? Para tú qué hacer con tu producto de vivienda. O sea, hay mucha cosa que hacer, no necesariamente vivienda asequible. So, al ver que vivienda asequible tiene costos bastante altos, pero ingresos bien bajos versus ingresos bajos en X o Y, privado, Airbnb, vender, etcétera, pues vas a optar por esas otras vías. Bueno, posiblemente sea un buen momento entonces para tener la conversación con HUD a nivel, porque la realidad del caso es que de alguna forma se va a tener que cubrir ese gasto que no había antes. Ah, y no dije un detalle bien importante. La inflación sigue, o sea, correcto, ha disminuido sustancialmente, la tenemos bajo control, pero la inflación sigue. Y aunque ustedes no lo crean, los últimos 2 años el Departamento de Vivienda ha bajado cada año la renta por el Plan 8. Sí. Ok, so a mí me acaban de subir los gastos, 30%. ¿Lo que pagan por Plan 8 sí, ha bajado? Sí, ha bajado. Ha bajado desde el 2023, está bajando. No, 2024 está bajando. Pero que sorprendente porque, por ejemplo, los límites FHA subieron. Sí. Y yo veo pues que ciertas partes de ciertos números porque no hacen sentido. O sea, HUD, lo que pasa es que Puerto Rico funciona muy diferente al resto de todo Estados Unidos. Nosotros tenemos condiciones muy diferentes. Nosotros muy específicas y puntuales. Muy específicas. Por ejemplo, nosotros tenemos una participación del sector laboral formal bajísima. O sea, es que la data que nosotros tenemos oficial de Puerto Rico probablemente no es ni la correcta. Porque 40% nada más de las personas que trabajan en Puerto Rico tributan formalmente. Nosotros no tenemos datos. Edgar, ¿qué datos tú tienes? Respecto a eso, no tengo datos específicos, pero sí estaba mirando la necesidad o la crisis de vivienda de la que hablamos que hay versus la cantidad de casas disponibles que hay, que era un tema que que se habla desde el CRH, pero realmente hay 53% menos vivienda accesible en el país y era uno de los datos de cómo se puede atender esta crisis. ¿Cómo ustedes definen lo de viviendas accesibles? Hay una definición que ustedes, por ejemplo, menos de 200,000, que las personas tienen que cumplir con ciertos ingresos. Tengo que ver porque estos son los datos que tenemos de colaboración del CRH. Okay. Pero entiendo que los trabajamos desde las tablas de HUD. Vale. Bueno, yo les voy a decir cómo HUD lo trata. O sea, HUD normalmente lo trata, es un porcentaje por debajo del Median Area Income. O sea, que si un área el sueldo promedio son $2,000, por decirte, pues las personas que estén por debajo de ciertos porcentajes debajo de eso, cualifican como vivienda asequible, ¿no? Okay. Pero a mí la falla un poco en esta lógica es, yo creo que la vivienda no se debería medir por el ingreso del área, sino por el costo, más o menos. O sea, tiene que tener un componente de costo envuelto, porque el ingreso es la parte del inquilino, pero en la parte de la oferta está envuelto el factor costo. O sea, que tiene que considerar los dos, en mi opinión. Y eso es lo que, para mí, falta en vivienda asequible. O sea, te voy a dar un ejemplo. Lo que estábamos comentando, que a mí me bajaron los ingresos, por ejemplo, 2% más o menos en promedio este año bajaron los vouchers de Plan 8. El año pasado bajaron otros 5%. Y mis gastos están subiendo por el 50%. O sea, oye, yo no pido que me suba 100, pero si me vas a aumentar los gastos un cierto por ciento, la inflación me va a comer ciertos gastos, pues por lo menos sé diligente con eso, tú sabes. Y tú también tienes unos requisitos que cumplir con las condiciones del apartamento. Sí. Claro, eso es lo peor de todo. Quieren que tú tienes el apartamento perfecto, que ni un tornillo se le salga. Exacto. Pero pagan una miseria. Entonces, ¿cómo así? O sea, tú no, o te peinas o te pasas rolo. O quieres, o vas a tener obviamente un producto a cierto costo que se puede rentar al mercado por cierto dinero, y yo puedo entender que las personas no puedan pagarlo, ¿no? Eso se entiende.
Y por eso están estos programas y fantástico. Pero mi punto es, por ejemplo, ellos en vez de bajar los vouchers, maybe suban lo que están dando de los vouchers para poder recompensar por las alzas de costos, por lo mucho que piden, porque oye, piden más que alguien privado para entonces que haya más oferta. Porque ahí hay listas de espera, porque no hay oferta. Y no te es costo efectivo entrar el condominio o el edificio a un project base program. Es peor porque Project Base es horrible en términos de que Project Base paga 10% menos que el Tenant Based. Okay. Porque 110% del... Ok, so HUD lo que hace es que pone unos fair market rate por cada municipio. Otra cosa mal que hace HUD, no subsegmenta por barrio. No es lo mismo tú, la renta. Las rentas no deben de ser igual en Condado o en Miramar que lo es en Barrio Obrero. En Barrio Obrero. Porque cada barrio tiene su dinámica y sus precios y su... ¿Sabes qué? Punto es que HUD dice San Juan, Gurabo, que sé ni qué, y ponen cada uno de estos municipios, le ponen un fair market rent. Exacto. Y te dicen, ok, el voucher tiene que ser hasta 120% del fair market rate que yo dije. En Project Base es 110%. Y Project Base te exigen tener 2% leyada. O sea, te exigen cuántas inspecciones hay. O sea, te inspeccionan no solo la unidad, sino todo el building. O sea, los costos son altísimos de operar un proyecto Project Base. Por eso los proyectos Project Base nada más son por créditos contributivos. Porque nadie va a darle un proyecto Project Base porque sí a HUD. Volvemos nuevamente a los créditos contributivos. Por lo que estoy viendo es que tienes que apresurar la conversión a privado. Bueno, es que los créditos contributivos tienen un propósito, ¿no? Bien claro, es bien claro. El propósito de los créditos contributivos es la manera del gobierno incentivar a la empresa privada a hacer algo que ellos necesitan hacer o proveer, pero no tienen la capacidad de hacerlo. Exacto. ¿Okay? Por ejemplo, en términos de vivienda, la idea con que el gobierno otorgue excepciones es que la empresa privada, a través de esos incentivos, pueda producir dicho producto o servicio que el gobierno necesita para cumplir sus metas con sus ciudadanos. Eso es básicamente el propósito de los incentivos. O sea, que, oye, yo no quiero sonar que uno está pidiendo cosas, porque la verdad es que yo no creo tanto en los incentivos para muchas cosas, ¿verdad? Pero para cosas como esta, o cosas importantes, por ejemplo, los médicos tienen una exención de pagar tax porque porque necesitamos médicos, ¿sabes? Porque los ciudadanos lo demandan. Y en este caso, vivienda. Exacto, en este caso es vivienda. Nosotros tenemos también se pueden graduar más médicos, podemos incrementar el cupo de 100%. De la gente que se entra en admisión. 100%. Había una propuesta para ponerle un cap, básicamente, de los años que se podían ir, porque es que tú le puedes dar beca y eso, pero si hay mejores condiciones se van a ir. Nada, pero el punto es que para vivienda, si el gobierno quiere resolver esta crisis de vivienda que está atravesando el país, pues tiene que invertir en soluciones. Y una de ellas son los incentivos contributivos, y especialmente para vivienda asequible, porque oye, los hoteles tienen exenciones de CRIM. A ese punto... vienen 10, 15 hoteles nuevos y no vienen edificios de vivienda. ¿Por qué? Porque está el crédito para hoteles. Edgar, adelante. Iba a ir round circle a lo que hablamos ahorita superficialmente de... Estamos mirando la matemática del gobierno como institución, como compañía, pero no estamos mirando un plan económico de país, ¿verdad? Esto que estamos hablando es el resultado de esto. Damos unas exenciones por un lado, o hacemos unos créditos por otro, o decidimos pagar una cosa y no pagar la otra, porque lo que estamos es tratando de cuadrar un presupuesto. Y no nos estamos preguntando para qué se quiere cuadrar el presupuesto. O sea que realmente hay muchas de estas cosas son parchos para cuadrar ese presupuesto en lugar de estar mirando, ¿se hace falta vivienda? Pues, ¿qué tipo de vivienda es la que hace falta? Estamos hablando de vivienda accesible, pero si mañana todos encontramos petróleo debajo del monte y como Dubái, de momento todos somos millonarios y queremos vivienda de lujo para todo el mundo. Pues ese es parte del plan que hay que mirar. ¿Qué tipo de vivienda queremos? ¿Qué tipo de comercio queremos? ¿Qué tipo de economía es la que tenemos que desarrollar para hacer este planning a nivel de gobierno? Así que al final del día, todo lo que... Y un poco retomando eso, estamos mirando
parchos que se están haciendo en lugar de en un momento hacer una mirada estratégica e intencional a través de múltiples años de cuál es el país que queremos y empezar a preguntarnos eso, cuál es el país que queremos y cuáles son estas diferentes estrategias, estas diferentes acciones que tenemos que tomar para alcanzar ese país que queremos. Sí, y a ese punto, que es bien importante que ese punto es sumamente importante porque creo que lo que a nosotros lo que nos falta como país es una visión a largo plazo clara de la que el gobierno se rija por. Esa es la diferencia. Eso para mí es uno de los detrimentos más grandes que tiene la democracia. Es que no puedes planificar a largo plazo, a 10, 20, 30, 40, 50 años. Y los municipios deberían de tomar un poquito más la rienda en este tema. Porque, por ejemplo, en el municipio de San Juan decidió tomar asuntos en una parte de San Juan, que es el Casco de Río Piedras. El Casco de Río Piedras tiene un programa municipal de exenciones contributivas por ser del Casco de Río Piedras. Pues maybe, oye, si tú ves que, por ejemplo, que la Junta de Control Fiscal no está ayudándonos en este caso de vivienda porque no está dando break a ningún incentivo por X o Y razón y el gobierno central no se mueve, pues creo que, por ejemplo, el municipio de San Juan puede decir, mira, nosotros tenemos un problema de vivienda asequible, nosotros vamos a trabajar hacia ayudar a que haya más productos de vivienda asequible, pues nosotros vamos a dar nosotros una exención nosotros del CRIM para vivienda asequible, por decirte. Y me encanta que hayas traído eso porque precisamente una de las cosas que nosotros planteamos a nivel de los municipios es que hay una mayor estabilidad política en muchos de ellos. Y voy a poner el ejemplo que dialogamos en este proceso, el municipio de Carolina. El municipio de Carolina hace 10 años atrás vivían 2,000 personas en el centro urbano de Carolina. Hoy viven 20,000. Wow. Porque el municipio de Carolina, en aquel momento con Aponte de la Torre, dijo, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una inversión porque yo quiero que viva gente aquí. El número mágico... que corre por ahí. El número mágico que yo necesito para que valga la pena que haya inversión en el centro urbano, que haya un supermercado, que haya esto, que haya el servicio, son 20,000. Si hay 20,000 personas viviendo en el centro urbano, es fiscalmente viable que se monte un supermercado, que se monte una pequeña clínica, que se monte transportación. Ese era el número, la masa crítica que se necesitaba para ese proyecto. No pasó de un día para otro. Tomó 10 años para que llegáramos a esto, pero que hubo estabilidad política, que es algo que vemos en muchos municipios. ¿Por qué? Porque al final del día, en muchos municipios, el alcalde es tu vecino. Y tú no estás peleando contra alguien de otro partido, estás peleando con tu vecino o estás teniendo una diferencia con tu vecino y igual lo quieres, no importa de qué partido sea, puedes votar. Si tú miras municipios con un gran estabilidad política, son municipios que la gente ve una gestión administrativa más allá de X problema político. Así que lo que tú planteas es muy cierto. La inestabilidad política que hemos tenido como país ha sido terrible y en detrimento de poder tener un país, un plan de país. Sin embargo, en los gobiernos locales vemos modelos donde se han trabajado, por ejemplo, el municipio de Caguas, que tiene su plan estratégico ahora de segunda generación. Este plan estratégico se hizo mediante reuniones comunitarias y las personas ya no eran ni líderes comunitarios. En este nivel se invitaba a los vecinos para que hablaran cuáles eran sus prioridades para los próximos 10 años del municipio de Caguas y crearon este proyecto. Así que ¿qué podemos esperar de la visión de la Liga Ciudades para los próximos 5 años? Esa es literalmente este es el análisis que hemos hecho. La nueva mirada, la nueva forma de mirar los espacios locales es mirarlo con la gente. Es cómo logramos fortalecer ese ecosistema municipal para que este beneficio que tiene el municipio, ¿verdad?, de esta estabilidad pueda utilizarse para beneficio de todos los territorios. Tú sabes que hace poco, y quiero hacer esta mención para que no vaya en vano, hubo un accidente, un peatón que estaba cruzando la Valdoriotti y la Comisión de Seguridad en el Tránsito estuvo jugando pelota dura hablando y hasta cierto punto adjudican cierta responsabilidad a los peatones. Si está oscuro, esto, lo otro. Ridículo. Yo estuve hoy por el paseo lineal en Puerto Tierra y me paré en la línea blanca a tratar de cruzar y tomé un video enseñando cómo es que aquí nadie para, nadie frena cuando tú estás parado, que se supone que por ley los autos frenan, se cede. Y ese mindset no está en la Comisión Estatal para el Tránsito, no educa sobre esto. Parte del repoblamiento de los cascos urbanos tiene que estar atado también a la seguridad vial, las calles completas, reeducar a la gente a pensar que el derecho está en la persona, no en el automóvil.
Y eso creo que es un reto que aquí todavía no se ha llegado ahí a plantear. Oye, y lo que estamos diciendo, si el gobierno tiene una meta, debe de, por ejemplo, tiene que haber una meta bien clara y trabajar hacia esa meta. Por ejemplo, si el municipio de San Juan necesita 100, por decirte un número, 25,000 unidades de vivienda asequible, tienen 20, mira, ¿qué necesitamos para llevar 5,000 más? Mira, pues tenemos estos levers, mira, pues podemos dar un incentivo para que no paguen crimen. Pues mira, tal vez le damos un reembolso de los costos de basura, X o Y razón, pero tiene que haber un norte hacia donde tú quieras hacer y cómo vas a ir hacia él. Bueno, gracias a ambos por la conversación. Espero tenerlos próximamente cuando demandemos a la Junta y exijamos que se pongan las pilas a incentivar la nueva vivienda que hace falta. Hasta la próxima. Llévatelo.